American Capital Financial Group es una compañía fundada en Estados Unidos desde el 2003. Nuestro objetivo principal ha sido el apoyar, el dar soporte a emprendedores, a empresarios que están buscando, que tienen como objetivo principal el llegar a otros mercados, el llegar con sus productos a mercados interesantes. Entendemos de que eso por supuesto, es propio de emprendedores y de empresarios el poder desarrollar una empresa o una teoría o un producto y servicio que funcione fuera del mercado doméstico o nacional. Y esa es la idea, porque sabemos lo difícil y lo complicado que esto significa. Desde el 2003, nosotros por diferentes mecanismos, por diferentes vehículos, hemos apoyado a emprendedores, a empresarios como ustedes, cuando están llegando a estos mercados. Tenemos una principal experiencia, por decirlo de alguna manera, en el mercado de Estados Unidos, pero nosotros hemos llegado a mercados como el europeo, hemos estado con clientes a quienes hemos apoyado y hemos dado soporte para llegar a mercados inclusive en África. Y obviamente también interregional, es decir, dentro de Latinoamérica, México con Latinoamérica, y Sudamérica, y Centroamérica y el Caribe también. Entonces tenemos una experiencia que podemos decir interesante, que es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Entiendo pues que el objetivo, o uno de sus objetivos, de Alex obviamente, y de ustedes como empresarios y emprendedores, es llegar con estos productos y servicios a otros mercados. Y ese es el soporte que nosotros podemos dar y ese es el soporte que nosotros entendemos y conocemos. Como les decía, nuestra empresa, nuestro grupo, es más allá del grupo financiero, porque también es un grupo que da asesoría de alguna manera, o el soporte, que es lo que yo digo, da soporte a estos empresarios. Fue fundado en el 2003. Nosotros empezamos nuestras funciones principalmente para canalizar inversiones en el mercado inmobiliario. Ustedes recordarán que en el 2003 arranca una etapa importante de desarrollo del mercado inmobiliario en Estados Unidos, y eso lleva a diferentes inversionistas, por decirlo de alguna manera, o empresarios de diferentes partes, buscar esta alternativa en los Estados Unidos. Creamos entonces, o comenzamos a desarrollar nuestra experiencia en la formación o estructuración de portafolios que yo llamaba o llamábamos portafolios individuales y privados. Entonces, la idea era, o el objetivo era que aquellos empresarios que habían visto esta oportunidad en los Estados Unidos, que arranca en el 2003, en el sector inmobiliario, le creamos el vehículo legal, o la entidad legal, o la estructuración legal para que lleven adelante estas inversiones. Y entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a dar el soporte ya un poco más desde el punto de vista administrativo legal para la constitución de estas empresas. Llegamos a portafolios, llegamos a manejar portafolios solamente del sector inmobiliario de 30 millones de dólares, pero esto lleva también no solamente la identificación de las oportunidades de inversión, sino que también nos lleva a desarrollar productos de financiamiento para justamente hacer este tipo de inversiones. Y adicionalmente a eso, tuvimos que desarrollar también la parte legal, por decirlo así, o la estructura legal o el vehículo legal que es necesario para hacer presencia en los Estados Unidos, en este caso en los Estados Unidos, y poder hacer las inversiones que se requieren en las diferentes oportunidades. Pero luego dimos un paso adicional en American Capital.
comenzamos a ver que muchos de estos emprendedores o muchos de estos inversionistas que digamos hacían una inversión pasiva, porque una inversión pasiva al ser simplemente una inversión en bienes raíces, más allá de que hay que hacer algún análisis obviamente y controles y seguimientos, obviamente todo eso hay que hacerlo, pero siempre es un poco limitada la participación, digamos así. Nosotros avanzamos un poco más y comenzamos a desarrollar también la inversión en pequeñas y medianas empresas, porque encontramos que el mismo inversionista que hacía la inversión en propiedades también encontraba o vio oportunidades en una pequeña franquicia, por decirlo, o en alguna inversión como la que manejamos en algún momento, que era de estos car wash, que se llaman todas lavadoras de carro. En fin, el espíritu, por decirlo así, el espíritu emprendedor, el espíritu de crear y de formar empresas en Estados Unidos, nosotros lo tratamos de soportar también. Comenzamos a dar ese soporte más allá del financiero, también comenzamos a dar ese soporte en cuanto a cuáles son las estructuras legales que se necesitan nuevamente y cuáles son las incidencias de cada una de las estructuras legales. Y eso es algo que ya lo vamos a ver, la idea es esa justamente, verlo más adelante, porque ustedes obviamente son los emprendedores y tienen la idea, tienen el producto, desarrollan productos y desarrollan servicios. Pero eso no es todo lo que se necesita. Obviamente hay una parte muy importante, fundamental, tener el producto y el servicio y tener la gana y el deseo y el espíritu de emprender hacia nuevos mercados. Obviamente eso es importante. Pero muchas personas o muchos empresarios digamos que fracasan o no llegan a la consecución de sus éxitos o del éxito que se están planteando porque justamente les coge por sorpresa, por decirlo así, las diferentes reglas o legislaciones que existen en diferentes partes, en diferentes países. Entonces, esa es la idea y eso fue lo que nosotros hicimos. Cuando vimos a estos emprendedores, empresarios llegar a estos mercados en donde existe ya de entrada una legislación diferente, un mercado diferente obviamente, un estilo de hacer marketing diferente y obviamente también algo que es muy importante, el tema tributario, que hay que entenderlo y manejarlo bien cuando uno tiene este objetivo, estas metas de llegar a mercados internacionales o a otros mercados. Entonces, eso fue lo que comenzamos a desarrollar. Eso fue un poco también nuestra experiencia, que les quiero, la idea es compartir a ustedes cómo hemos ganado la experiencia y qué hemos hecho nosotros a lo largo de todos los años para tratar de atender a personas o empresarios como ustedes cuando están buscando éxitos con otra competencia, con otro mercado. Luego de esto nosotros como ACF llegamos al desarrollo ya un poco más directo a lo que es el comercio internacional. Entonces, en el 2008, que también pueden recordar, comienza lo que llaman la explosión de la burbuja inmobiliaria. Entonces, prácticamente también el mercado o el negocio o las oportunidades de inversión en los Estados Unidos principalmente cambiaron muchísimo, porque de la noche a la mañana, por decirlo así, con un proceso, fue en el 2003 hasta el 2008, pero de un momento a otro, o muy rápidamente para muchos tal vez, el mercado inmobiliario sufrió un crash, fue un problema muy grave. Bueno, no es parte de esta charla en analizar eso, ¿no? Pero en todo caso lo que sí es importante decir es que el mercado cambió, las oportunidades cambiaron y negocios que habían sido buenos o interesantes desde el punto de vista de rendimiento fueron todo lo contrario. Entonces, en el 2008 nosotros arrancamos con una nueva línea de servicio, por decirlo así, una nueva línea
de productos y servicios. Y fue cuando entramos ya a crear un fondo, ya no en el mercado de real estate, ya no tanto tampoco en el mercado de pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos, y nos dirigimos más que nada ya al mercado de exportadores o de comercio internacional. Entonces, desde el 2008 nosotros hemos tomado esta línea del negocio en donde básicamente nos dirigimos a exportadores, como he mencionado, de todas maneras, el hilo que mantiene la continuidad o comunicante, por decirlo de una manera, es que siempre estamos soportando, dando soporte a empresarios que están buscando llegar a los campos. Inicialmente era un vehículo a través de real estate o inversiones en real estate, luego inversiones en pequeñas o medianas empresas, hasta que llegamos ahora a lo que son inversiones desde el punto de vista del inversor, porque obviamente son inversiones privadas. Lo que se está buscando ahora financiar es a exportadores o importadores, si lo vemos desde otro punto de vista, es decir, al comercio internacional. Desde el 2008, como American Capital, hemos fondeado más de $400 millones a empresarios como ustedes, a exportadores e importadores, en una gama muy amplia de productos y servicios. Hemos trabajado, obviamente, con Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos. Tenemos clientes hasta en África, tenemos exportadores de México al África, a quienes damos el servicio y el soporte que esto significa, o el soporte que es para poder llegar a esto. Básicamente eso es la historia. Sí. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Ábalos. Quisiera entender un poquito más. Usted nos ha manifestado de que American Capital Financial Group fue fundada en el año 2006. La pregunta que en este momento se me viene es la siguiente: ¿qué entidades están, digamos, soportando los financiamientos de American Capital Financial Group? Porque, perdone, por mi experiencia, son 11 años que viene usted, digamos, trabajando, como he escuchado, en América, pero la pregunta va ahí, ¿no? ¿Qué soporte tienen ustedes en la parte? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, American Capital Financial Group, como muchas entidades financieras internacionales, se respalda o obtienen sus recursos de inversionistas privados, y principalmente lo que se conoce fondos de inversión. Estos fondos de inversión, que son los que soportan o fondean a su vez a entidades como la nuestra, tienen ciertas reglamentaciones, obviamente, y ciertos objetivos claramente especificados cuando se constituyen estos fondos de inversión, ¿no? Por eso que yo hablaba fondos privados o individuales, ¿no? Primeramente son fondos de inversionistas privados. Segundo, son fondos muy claros en cuanto a su objetivo. Cuando nosotros estábamos en el mercado inmobiliario, eran fondos que se dedicaban única y exclusivamente al negocio inmobiliario. Luego de esto, cuando pasamos al negocio de pequeñas y medianas empresas, como un venture capital que se llama, o un venture capital o inversiones de capital, son fondos también dirigidos única y exclusivamente en su constitución,
facultados solamente para dar financiamiento para ese objetivo. Y finalmente lo que tenemos los credit funds, que se llaman, que es justamente del fondeo para operaciones de comercio internacional. Otra vez, son fondos que tienen también en su constitución solamente disciplinadamente hay que seguir los guidelines que se llaman, ¿no? Para eso. Nosotros hemos desembolsado solamente por parte de Credit Fund más de 400 millones de dólares. Hoy por hoy tenemos un portafolio abierto, digámoslo así, un portafolio abierto de 50 millones de dólares solamente para lo que es comercio y financiamiento de comercio internacional. Es importante decirle también, estos fondos hay lo que se conoce como los family office, que son inversiones de family office, se llama, o sea, son inversiones de familias que cuentan con muchos recursos financieros y constituyen un vehículo, otra vez, un vehículo legal que es muy conocido en realidad en este tipo de operaciones, y es el family office, en donde estas familias tienen que ver cómo manejan su liquidez y tienen dos alternativas. Una es ponerla a ganar en el banco un interés mínimo, casi nada, casi cero, pero cero riesgo, obviamente. La otra alternativa es ir a través de estos bancos de inversiones, como Morgan Stanley, como muchos de estos, Banco de América y su banca de inversiones, muchísimos de estos. Y claro, ganan o pueden ganar un poco más, pero siguen siendo niveles de rentabilidad con los niveles de rentabilidad normales en este tipo de inversión. Yo diría que no pasan del 8%, como mucho al año, ¿no? Bueno, tiene también algún nivel de riesgo, sí, pero de todas maneras sigue siendo un riesgo muy controlado, ¿no? De todas maneras, el hacer inversiones en acciones de compañías de mercado abierto lleva implícito su riesgo. Definitivamente, cada quien sabrá manejar y controlar su riesgo. Entonces después vienen los fondos de inversión o los family office, en donde buscan, se puede decir tal vez, asumir un poco más de riesgo, pero lo asumen de una manera también controlada, con mucha disciplina, con muchos guidelines que se llaman, y contratan ejecutivos para que les maneje su excedente de liquidez. Ese es el caso de los family office. O sea, el family office es decir, bueno, yo en vez de tener 10 millones de dólares en Morgan Stanley, decido crear mi propia oficina, contratar muchas veces sucede, un ex Morgan Stanley, un ex ejecutivo de estas instituciones, y lo ponen a manejar sus inversiones, ¿no? Entonces, para contestar directamente a su pregunta, nos nutrimos de estos fondos privados de inversión, nos nutrimos de estos family office, o lo que se llaman también fondos de fondos también, y créanme lo que es un mercado muy, pero muy grande. Yo cuando llegué a los Estados Unidos también solamente, o sea, no había visto la oportunidad que esto significaba en realidad, ¿no? O sea, siempre hay muchísimos fondos solamente dedicados, por ejemplo, los de real estate también, esos también son unos fondos que se llaman REITs, que es Real Estate Trust, no me acuerdo, pero son fondos específicos, pero ya hay muchísimos, hay realmente mucho, y hay realmente mucha disponibilidad por muchos recursos. Yo siempre digo que una de las cosas que más hay en el mundo es dinero. Una vez algo de lo que más hay en el mundo es dinero. Y entonces, justamente hay la necesidad, así como tenemos la necesidad de encontrar ese dinero para llevar adelante nuestros proyectos, también hay mucha gente o muchos inversionistas que están buscando, no digamos desesperadamente, pero muy interesadamente están buscando oportunidades.
Entonces ese mismo problema o ese mismo dolor de cabeza que nosotros tenemos a veces para buscar cómo financiamos nuestros proyectos, lo tienen también los inversionistas para saber en dónde dirigir esos proyectos, esos recursos financieros o a qué proyectos dirigirse. Entonces hay un mercado muy grande en eso. Y dentro de estos 10 años que hemos tenido, un poco más en los Estados Unidos, hemos hecho muchos contactos justamente con este tipo de fondos. Casualmente nosotros estamos por organizar un nuevo fondo que probablemente salga, no sé, el próximo mes ya salga ya y estemos listos para operar, justamente porque vienen así mismo otros inversionistas, otros family office que tratan de... Lo estamos trayendo a estos nuevos inversionistas porque no estaban, específicamente lo que les estoy diciendo es un nuevo fondo para comercio internacional, porque hay un fondo de inversión que solamente trabajaba con uno de los productos nuestros, que es Factoring, pero solamente a nivel doméstico. Entonces ahora está buscando un poco abrirse a mercados internacionales. Y otra de las razones de esto es que yo creo, y aprovechando su pregunta, hay dos razones básicas o principales por la cual se ha desarrollado mucho este mercado de fondos de inversión. La primera, porque obviamente el costo del dinero está barato a nivel mundial, a nivel internacional, entonces las tasas que pagan los bancos para los inversionistas es mínima. En algunos casos no pagan nada y en algunos casos hasta les cuesta más de lo que le puedan pagar, no pagan nada, esa es la realidad. Entonces esa es una de las razones por las cuales también la gente dice, bueno, o los inversionistas dicen, bueno, para no ganar nada vamos a arriesgar algo y vamos buscando mecanismos. Entonces esa es una de las razones para mí por la cual ha habido un desarrollo de estos fondos de inversión. Y la segunda causa, que también yo considero que es muy importante, es el extremo que se está viviendo en cuanto a controles y regulaciones y seguimiento, ¿no?, por parte de la autoridad bancaria y monetaria, lo cual está sucediendo en todos los países. Yo la otra vez estaba en Panamá visitando y conversando con una autoridad de la Junta Monetaria y Bancaria de ese país, y me decía lo realmente borroso que es ahora. Hasta un sobregiro de $5.000 exige una serie de reportes y reportes y reportes. Entonces los bancos están mucho más controlados y como están mucho más controlados se tienen que volver mucho más exigentes también y controlan mucho más también a sus clientes. Y justamente, y tal vez avanzando un poco más, o algo que ya veremos más, la idea es verlo un poquito más en profundidad más adelante, el soporte que nosotros damos de financiamiento cuando entramos a la parte financiera a través de nuestros productos de factoring, por decirlo así, o de financiamiento de órdenes de compra, para los bancos es muy difícil. Para los bancos es muy difícil otorgar un financiamiento o dar un soporte allí, porque primero interviene un vendedor en Panamá y un comprador en Estados Unidos o un exportador en Perú y tiene su cliente donde quiere llegar en México. Entonces ya de entrada se vuelve algo complicado para el banco, porque el banco le va a comenzar a preguntar, obviamente, como tiene que hacerlo, todo y va a tener toda la información y bueno, y si llega a conceder algún tipo de financiamiento siempre va a ser con algún tipo de garantías reales y dirigido directamente con ustedes, o sea, es un financiamiento que se le otorga a la persona, al cliente, principalmente esa es la visión. En cambio, en las operaciones que nosotros financiamos, nosotros otorgamos este financiamiento más que nada a la operación en sí. O sea, tratamos de financiar la operación. Si tenemos un importador en Perú que quiere traer una turbina, por decirlo algo parecido a lo que manejamos, quiere traer una turbina de China, entonces nosotros vamos y vemos esa operación en sí, analizamos cuál es el producto, analizamos quién es el vendedor y sobre esa trayectoria se dura 120 días, 180 días
si hay un proceso para fabricar esa turbina y sobre eso tenemos que financiar. Vamos a eso. En cambio el banco lo que hace es ir directamente a ustedes y dice, bueno, ustedes quieren un financiamiento de X cantidad de dinero, bueno, quiero verlo a ustedes y solamente llaman del cliente. Entonces esa es un poco la diferencia. Entonces, para terminar con su pregunta, justamente hay un gran desarrollo de estos fondos de inversiones. Creo que las condiciones que se vive hoy, por un lado el costo del dinero, que es barato y que no paga nada para los inversionistas, y la otra, las extremas regulaciones que existen y controles por parte del sector bancario, ha llevado o ha impulsado que haya estos fondos de inversiones, y que es lo que nosotros traemos hoy por hoy y lo queremos poner al servicio de ustedes también, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta sobre eso mismo, pero podemos seguir. En términos generales vimos que un poco recorrimos la historia y los diferentes modelos, yo lo diría así, modelos de inversión o de negocios que hemos venido desarrollando y acompañando nosotros, ¿no? Dentro de esa parte, obviamente, nosotros llevamos a algo, como yo les decía, más bien financiero, más bien un poco de asesoría en ese sentido, pero hay un tema que es muy importante, que es el tema del vehículo legal que se necesita en los Estados Unidos, ¿no? Porque hacer presencia y no voy a referir a Estados Unidos porque es básicamente donde se concentra la mayoría de nuestras exportaciones y es donde se concentra también, o sea, nuestra experiencia, ¿no? Pero hacer presencia en los Estados Unidos, en un mercado tan grande como los Estados Unidos, más allá de un business plan, o mejor dicho, primero, más allá de un buen producto, más allá de un buen servicio y obviamente de un buen management, es decir, de un buen emprendedor o visionario, se necesita también tener el vehículo legal que nos permita hacer esa presencia y estar. Esto es para aquel empresario que ha decidido, ya sea a través de una subsidiaria o ya sea a través de una nueva empresa distribuidora propia, abrir o tener esta presencia en los Estados Unidos, ¿no? Que puede ser que se llegue a ese nivel, puede ser que el negocio lo requiera. Entonces queremos ser también en ese momento ayuda para ese empresario. Y nosotros creamos, justamente por estos objetivos o estos modelos de negocio que teníamos, creamos una entidad legal, ¿no? Y es lo que ustedes ven ahí. Y lo primero que es más importante decirles es que es muy sencillo, es realmente muy sencillo abrir una compañía en Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista operativo, por ejemplo, o legal o de trámites, una compañía en Estados Unidos se la abre en 5 minutos, menos. Lo que significa poner el nombre, llenar, ahí está el website. Ese es el website que es de por decirlo así, el equivalente de la superintendencia de compañía en Estados Unidos. Es sunbiz.org. Ahí ustedes ven, bueno, esto es en la Florida, ¿no? Esto es en la Florida, estamos hablando de la Florida. La Florida siempre va a ser, la Florida siempre, sobre todo para nosotros, esta parte de Sudamérica y Centroamérica, siempre es nuestra puerta de entrada a los Estados Unidos. México tal vez tiene más relación con California y otros países de la frontera con México, pero para nosotros siempre va a ser Florida y es un mercado sumamente grande y sumamente diverso, de tal manera que es más que suficiente, yo pienso, para cualquier mediano empresario o pequeño empresario entrar a los Estados Unidos vía Florida, ¿no? Entonces lo importante es primero saber que constituir una compañía en la Florida es extremadamente sencillo y en general en todos los Estados Unidos, ¿no?
se lo hace online, se lo hace a través de ese website que está allí, que ustedes lo pueden ver. Y no solo eso, sino que también les sirve para ver ustedes, pueden entrar y pueden ver cualquier compañía, cualquier empresa que se haya formado en los Estados Unidos, en la Florida, ¿no? Y esto lo digo porque cuando comienzan muchas veces las conversaciones de ustedes con sus potenciales clientes, más allá de ver un website, también hay que ver cierta documentación oficial. Y este es un website oficial. Entonces ahí se ve la compañía, quién la constituyó, cuándo la constituyó, quién es el presidente, el manager de la compañía, direcciones. Y sobre todo un tema muy importante es que si está activa, que se llama, o está en buenos récords con el Estado, ¿no? Luego de eso, el segundo punto, una vez que se constituye esta compañía en los Estados Unidos, el segundo punto es crear un EIN number, el nombre que es un Employee Identification Number, que es como decir en mi país se llama RUC, no sé en Perú como sea, que es como la cédula del número. Eso es fundamental sacar, ¿no? No es complicado en Estados Unidos, esto sí toma un poquito más. O sea, ustedes pueden abrir la compañía en 5 minutos y ya la compañía existe oficialmente. No necesariamente necesita sacar el Employee Identification Number, pero si va a comenzar a trabajar, o sea, si ya va a comenzar a operar la compañía, sí es necesario hacerlo. Entonces, ese o lo que se conoce el Federal Tax ID también le dicen, ¿no? Entonces, ese es el número de la compañía con lo cual se registra en el servicio de renta de Estados Unidos. Es un proceso, no es sobre todo, o sea, es inmediatamente cuando se hace una relación con un americano, un ciudadano americano, ¿no? O sea, cualquier ciudadano americano puede abrir esto también y obtener este número también en 5 minutos, porque también se lo hace online. Pero si se trata de un extranjero o un internacional, ya no es tan rápido. Hay que hacer una llamada directamente al servicio de rentas internas y a través del teléfono se da una serie de información, se llena un documento, se lo regresa a esta persona y ahí se lo obtiene, aunque sea extranjero. Un extranjero igual puede obtener este número, pero lleva un proceso un poquito 2-3 días, es lo que se demora. Y es la primera vez, porque si ya después se quiere abrir una nueva compañía, ya se le hace una relación a esto y se lo hace inmediatamente. Entonces, sí. Dice que hay que comunicarse con el IRS para pedir ese número. Sí, hay un número de teléfono especial. Bueno, las cosas cambian en el IRS, pero hay un número de teléfono especial para obtener este número cuando se trata de un inversionista extranjero. Entonces, ese es el mecanismo que se hace, ¿no? Porque le hacen una serie de preguntas, le piden que le manden por fax copia del pasaporte, en fin. Pero ese es el tratamiento. Y como le digo, la primera vez, porque si después se quiere abrir otra compañía por A, B o Z motivo, ya se le hace un link o lo relacionan directamente con eso. No, ese es el proceso. Ahora, nosotros no somos una compañía de abogados, mucho menos, ni de contadores tampoco, ni de preparadores de impuestos o de taxes, que se llaman, no, ese no es nuestro servicio. Tenemos sí asociados que tienen esta función como su principal negocio, ¿no? O sea, tenemos compañías de auditores, tenemos compañías de abogados y tenemos compañías también que hacen la preparación de los impuestos, que se debe hacer todos los años, ¿no? De tal manera que vale la oportunidad de, o sea, aclarar, no, nosotros no lo hacemos, pero tenemos asociados en eso, porque todos nuestros inversionistas y todos nuestros clientes en algún momento van a necesitar o han necesitado, sobre todo cuando estamos en esta parte que es la que estamos conversando, que es hacer presencia en los Estados Unidos, ¿no?
Esta es la parte, como yo les decía, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del vehículo legal. Obviamente después ustedes tendrán que ver ya el tema del marketing, el tema de la estrategia de ventas, la estrategia de marketing o la estrategia de poner o de tratar de poner sus productos o sus servicios en el mercado. Ahora, sí. ¿En el Perú tienen ustedes algún representante? Bueno, nosotros lo que tenemos, no tenemos oficina en Perú. Tenemos un cliente que es cliente a su vez de General Electric, con ellos hemos venido trabajando, pero lo que tenemos es un director para la región de Sudamérica. Hoy por hoy esa dirección, la sede, por decirlo así, o sea, está en Ecuador, pero esta es nuestra primera visita, digamos, a Perú con la intención justamente de ir creando una estructura, una infraestructura ya un poquito más establecida, ¿no? Vamos a ver, pero por lo pronto sí tenemos, el ingeniero Zurita es el director para la región de Sudamérica. Bien, les decía, ¿no? La presencia en Estados Unidos a través de un vehículo legal, que son estas compañías. Ahora, en Estados Unidos hay 3 clases de compañías. En realidad, la diferencia de cada una de ellas, más allá del tema obviamente legal y de implicaciones legales en cuanto a responsabilidad, lo que se conoce como responsabilidad limitada o una corporación. Pero bueno, hay 3 compañías en Estados Unidos, que es la C Corporation, que se llama, la S Corporation y la LLC o la Limited Liability Corporation. Son 3 compañías. Las 3 compañías, como le digo, se las puede hacer en internet, cuesta $75 hacer cada compañía, $75. La Limited Liability Corporation un poquito más cara, me parece que está en $100. Eso sí, hay un pago anual de $150, me parece, y eso es todo. Y con eso usted ya tiene un vehículo legal totalmente como presencia para hacer los negocios en Estados Unidos, para desarrollar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de empresa en Estados Unidos. La diferencia desde el punto de vista tributario, como digo, no somos abogados ni contadores tributarios, pero obviamente tenemos los conocimientos y sabemos. Pero la diferencia, desde el punto de vista tributario, lo más importante yo podría decir que la S Corporation y la LLC no pagan impuestos directamente. O sea, todas las ganancias que generan o el net income que se genera al final del ejercicio fiscal pasan sin pagar impuestos a los dueños de las compañías, ¿verdad? Ahí hay una diferencia cuando el dueño es extranjero. Obviamente por eso ya son temas más de mayor profundidad que ya lo saben manejar mucho mejor los contadores, sobre todo los que se especializan en asuntos tributarios y sobre todo dentro de los asuntos tributarios aquellos que se especializan como inversionistas o clientes o compañías extranjeras, ¿no? No todos los contadores o tributarios tienen mucha experiencia en eso ahí. Pero en términos generales lo que les puedo decir es que la C Corporation sí paga un impuesto directamente en ese momento, o sea, al final del ejercicio ganó $100,000, el track que se conoce, o sea, el break que se conoce va a estar dependiendo de cuánto es ese monto, pero en términos generales o en términos promedios es un 25% que pagan impuestos. En cambio la S Corporation no paga nada de impuestos. Si tiene un net income de $100,000, claro, no es que no va a pagar impuestos al final, no, sí lo van a pagar, pero en sí esa entidad no paga impuestos porque todo ese ingreso pasa a mí o pasa al dueño de la compañía, y el dueño de la compañía es que hace su declaración de impuestos y ahí es donde él paga los impuestos, ¿no? Por eso algunos dicen que la C Corporation paga 2 veces impuestos. Claro, porque paga en sí los primeros impuestos y si tiene dividendos, también los dividendos pasan al dueño de la empresa y el dueño de la empresa vuelve a pagar impuestos. Entonces,
ese es un comentario que se hace, que la C Corporation paga 2 veces impuestos. Bien, eso en cuanto a la estructura un poco legal. No sé si antes de pasar aquí alguien tenga alguna otra pregunta. Bien. Bien. Les decía que una vez que digamos que tenemos el producto, el servicio, hemos hecho el estudio de mercado, encontramos que nuestro producto y nuestro servicio tiene potencial en los Estados Unidos, vamos ya a un siguiente paso, a un segundo paso, que es ya la creación o la conformación ya de una entidad jurídica, que sería la compañía o la corporación que se pensaría o se pudiera establecer. Entonces viene ya la parte, obviamente, que ustedes saben, conocen, es cómo vender sus productos, cómo vender sus servicios en los Estados Unidos, que en Estados Unidos la competencia es muy fuerte. Yo creo que no hay nada que no se vende en Estados Unidos. O sea, siempre uno puede pensar este es un producto que nadie lo está haciendo y ya hay 100 o 200. Es increíble y muchas veces me he tocado con gente, empresarias que están pensando hacer algo y inicialmente parecería ser una cosa totalmente novedosa, pero ya hay. Entonces hay una competencia muy fuerte, es un mercado muy competitivo, pero también es un mercado muy grande, también es un mercado que da muchas oportunidades y claro, entonces el punto central es, suponiendo que tenemos el tema financiero resuelto, el punto central es una estrategia de negocio, ¿no? La estrategia de ventas que se vaya, o la estrategia de marketing que se vaya a seguir adelante para introducir este producto o este servicio en Estados Unidos. Bien, nosotros lo que podemos hacer es ir ya al punto de vista financiero, más allá de darle como el soporte o el advice o el consejo, por decirlo así, de cómo se crearía o se estructuraría desde el punto de vista legal las compañías. Lo que nosotros hacemos y en donde nos especializamos, si es nuestro principal enfoque de negocio, es el conseguir financiamiento, es el darle soporte financiero a todos ustedes, a todos los emprendedores que quieran llegar con sus productos y servicios, ¿no? Hemos diseñado diferentes. Primero, yo he establecido en tres niveles esta estrategia de nosotros, ¿no? En donde creamos valor. Como primer nivel, segundo nivel, entregamos este valor y el último nivel hacemos lo que llamamos capturando, hacemos una captura de este valor. ¿Cómo creamos valor? Primero, un poco con lo que he mencionado, ¿no? La historia o la trayectoria, la experiencia de 10, 11 años en el mercado internacional. Y que no es solamente estar en el mercado internacional, sino estar en el mercado latinoamericano y el estar compartiendo con empresarios como ustedes toda esta experiencia que tenemos, ¿no? Eso nos ha enriquecido a nosotros muchísimo. En realidad lo que más uno va aprendiendo es justamente al ver las necesidades o al ver el producto de empresarios como ustedes, ¿no? Entonces ese es el primer punto que nosotros tenemos para crear. El segundo punto que tenemos también, que yo considero que es muy importante, que tenemos para crear valor, es el seguro de crédito. Pero antes de la base de datos, nosotros tenemos una base de datos a través de nuestras compañías de seguro de crédito, en donde tenemos la historia y la trayectoria
de muchos compradores internacionales, de muchos importadores, ¿no? Entonces eso es un gran servicio, porque si el pequeño exportador que está queriendo, no sé, vender sus productos, nosotros teníamos un cliente aquí en Perú hace un tiempo atrás que exportaba brócoli, me parece, o no era brócoli específico, espárragos. Entonces, claro, siempre nos llamaba y nos decía, mira, tengo este cliente que se me ha acercado, que me ha llamado, porque quiere hacer una compra. Entonces nosotros le podíamos decir casi inmediatamente, en la mayoría de los casos, decirle, mira, este es un cliente que tiene una buena trayectoria, o no tiene ningún problema, o no ha tenido ningún problema. Claro, no es una garantía absoluta de que, porque todavía no llegamos al seguro de crédito, pero sí por lo menos es un buen indicativo para esta persona y decir, bueno, mira, vamos a seguir adelante, sabemos que es serio, en otras palabras, o sabemos que tiene una trayectoria dentro de aquí, en otras palabras, lo cual es importante, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante desde el punto de vista de crear valor, el contar con esta base de datos, porque uno puede estar aquí produciendo en el campo y es un poco complicado, pues, ¿no? Saber alguien y esto lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero alguien en Estados Unidos, en Florida, en México, donde sea, ¿quién será, no? ¿Cómo harán sus negocios? ¿Qué historia? ¿Qué es lo que siempre queremos saber? Claro, podemos entrar a un website, pero en el website no van a decir nada malo, ¿no? En el website siempre se encuentra lo mejor de la compañía, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante que nosotros ofrecemos desde el punto de vista de crear valor. Después tenemos también lo que llamamos el seguro de crédito. ¿Qué es el seguro de crédito? Que es una cosa muy importante también. Bueno, justamente, es un seguro de crédito en donde cada factura o cada negocio que se desarrolla, cada transacción comercial que se desarrolla, donde hay obviamente una parte que es la vendedora y otra parte que es la compradora, nosotros aseguramos a ese comprador. Le sacamos un seguro de crédito de tal manera que si mañana, por A, B o Z motivo, el comprador no puede satisfacer el pago, no puede honrar esa factura, no puede pagar esa factura, hay un seguro contra eso, ¿no? Lo cual da una seguridad o un margen de confiabilidad de que la operación va a ser honrada al final de la operación, al final de los días. Eso es muy importante porque uno puede exportar, en el caso que más o menos conozco, un contenedor de camarón que puede costar $250.000 y lo que se va a ganar son probablemente $5.000, $7.000, $8.000. Entonces, por un solo contenedor que no sea pagado, pierden probablemente lo que se iba a ganar en todo un año, probablemente, ¿no? Dependiendo. Pero los márgenes normalmente son márgenes, ¿no? Entonces, pero el hecho es